Hey. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Una vez más, aquí va, en un nuevo iceberg. Esta vez de Billie Diosa Eilish, que, como motivo de la salida de su nuevo álbum, Happier Than Ever, me he decidido a hacer este iceberg como tema principal a dicha cantante. Por supuesto, les dejaré el canal de Billie en la descripción por si quieren degustar su vasta cantidad de melodías. Si gustas aportar algo en los comentarios del video, la atenderé con mucho gusto. Ahora, demos comienzo. Yeah. Este video tiene un propósito meramente de entretenimiento. Referencias de las fuentes utilizadas para la creación del video en la descripción del mismo. Billie Eilish adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo Ocean Eyes, que se publicó en 2015 en SoundCloud y que volvió a lanzarse con un video musical en YouTube en 2016, cuando ella contaba con 14 años, y se convirtió en un fenómeno viral. Bad Boy. Es el sencillo más escuchado de Billie Eilish, sin hacer colaboración con otro artista. Curiosamente, un día yo me encontraba en YouTube y en un video se mencionaba que Billie tuvo problemas legales con EA Sports, porque la canción parece un plagio del soundtrack de Plantas contra Zombies XD. El nombre de Billie es en realidad Billie Eilish Pirate Beard O'Connell. Su primer apellido es el apellido de su madre, Maggie Beard. Su segundo apellido proviene de su padre. Según Insider, los padres de Billie, que son ambos actores, querían que su primer nombre fuera Eilish, después de ver un documental sobre las gemelas irlandesas siameses Katie y Eilish Holton. Hablamos de un trastorno neuropsiquiátrico, que se manifiesta antes de los 18 años, caracterizado por la aparición de movimientos repetitivos, tics, y sonidos indeseados que no se pueden controlar. Una de las artistas que tiene este padecimiento, es Billie. Y aunque ella tenga este síndrome, ella ha afirmado que solo le gusta ser ella y mostrar su música. Algunos de los muchos premios que ha ganado, se encuentran el que ganó gracias a su tema, No Time to Die, asimismo, los 6 récords mundiales Guinness por sus premios Grammy. Gracias a estos, Billie rompió el récord de ser la artista más joven en ser nominada en las 4 principales categorías, que son el álbum del año, canción del año, mejor artista nuevo, y disco del año. Su álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? También fue nombrado el álbum más reproducido en Spotify, lo que significa que Billie agrega un premio más a su lista. Uno de los escándalos que Billie tuvo, fue gracias a un extraño texto en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto en blanco y negro, aparentemente, de su éxito, No Time to Die. A pesar de ser una pequeña frase, muchos fanáticos se volvieron locos por saber de qué estaba hablando. Algunos especularon sobre su posible significado, mientras que otros, solo lo descartaron. Hubo una ocasión en la que se le preguntó a Billie, cuáles eran sus artistas favoritos, se le dieron 3 opciones: Drake, Eminem, o Childish Gambino. La cantante eligió a Childish Gambino, y confesó que nunca ha sido fan de Eminem, ya que le dio uno de los peores traumas de su infancia, y ha estado aterrada de él durante toda su vida. Esto debido a que el estilo de Eminem siempre fue agresivo, y no para todo el público, expresó. Claudia Zulewski es la novia del hermano mayor de Billie, quien es conocido como Phineas, y es un importante cantante y productor. La cantante mantiene una relación muy cercana con él.
Lo curioso, es el parecido que han encontrado los fanáticos de Billie con la novia de su hermano, pues aseguran que la influencer de 23 años, comparte rasgos muy parecidos con su cuñada. Personalmente, creo que se parece, pero solo cuando lleva lentes. En la canción Wish You Were Gay, Billie tal parece que desea que el chico sea gay, por el hecho de que ella no entiende por qué él no la ama. Las personas con poca experiencia en el amor tienden a tener estos pensamientos, pero no solo los novatos, también los expertos. Billie, en esta canción se pone en el lugar de demasiados adolescentes confundidos. En conclusión, ella está confundida por el hecho de que el chico que le gusta no se siente atraído hacia ella. Canciones como en la antes mencionada, Wish You Were Gay, se mostraba el lado vulnerable que tenía en sus relaciones. A principios de junio de este año, se revelaron fotos de Billie, con lo que parece ser su nueva pareja. Pero, ¿quién es esta persona misteriosa? Es un actor llamado Matthew Tyler Bors, en un paseo romántico, donde se ven cariñosos, y fueron a tomar un café. A final de cuentas, se nota que Billie está probando cosas nuevas, como su cambio en su forma de vestir, y se arriesgó a enamorarse otra vez. No me parece raro que el nombre del nuevo álbum sea Happier Than Ever. Billie tenía unos 14 o 15 años de edad. Un día antes de 14 de febrero fue al cine con un chico que le gustaba a ella en ese entonces, salieron. Fueron a ver una peli, y después de ello, tenían planeado ir al techo del estacionamiento. Se sentaron, y entre tanto, sucedió. Se besaron. Cuando terminaron, el chico dijo, "Wow, ese beso no fue nada mágico como pensé que iba a ser". Es así como surge la canción My Boy, una canción maravillosa, surgida de una decepción amorosa. El nombre del que besó a Billie, y se decepcionó es Henry Whitford. Actualmente, Billie ya lo ha superado. Tanto así, que reacciona a las fotos que Henry postea con su novia. Desde su estreno, comenzaron a surgir una serie de teorías en las redes por parte de los fanáticos de Billie, quienes señalan que la canción es, en parte, sobre su expareja, con la que salió cuando ella tenía 16, y él 22. Otra hipótesis de sus seguidores, se basa en el fragmento de la canción, "Juras que no sabías. Dijiste que pensabas que ella tenía tu edad". Por otra parte, la letra, Your Power, ha sido interpretada como un llamado a las personas que abusan de su poder, en particular. Como se implica en la canción, hombres con mujeres más jóvenes en la industria del entretenimiento, pues en el video musical se muestra una serpiente deslizándose alrededor del cuello de Billie. La premisa de esta teoría, indica que por el ambiente parecido entre los dos vídeos musicales, podría existir una conexión entre los mismos. Si bien, esto no ha sido confirmado por ella misma, ha dicho que el nombre de la canción, Hilo Milo, es por el juego de ordenador del mismo nombre, al que solía jugar cuando era niña. Partiendo de esto, Everything I Wanted, podría ser un sueño, por eso vemos que va amaneciendo. El aro de luces, representaría a sí misma, yendo a por ella en mal sentido, hasta un punto, que acaba queriendo suicidio. Pero despierta en Hilo Milo. Que recordemos, está en un juego, donde los personajes se buscan entre ellos. Hilo Milo, así puede representar la búsqueda de uno mismo, de lo que puedes amar en todo ese entorno turbio. Después, acaba encontrando al tiburón, que la llevaba persiguiendo desde el principio de Hilo Milo. Este se come a Billie, pero de una forma positiva, y para protegerla. Cuando Billie estrenó el video musical, All the Good Girls Go to Hell, varios usuarios de redes sociales señalaron que esta cantante podría ser parte de esta teoría conspirativa, misma que indica que hay un grupo de personas controlando al mundo a través de su gran poder. Sin embargo, esta idea surgió debido a los escenarios con vibra apocalíptica que Billie retrató en su clip. Hay quienes piensan que la canción, Beauty a Friend, contiene mensajes secretos.
De acuerdo con esta teoría, la cantante está relatando en esta letra que hizo un pacto peligroso, así que ahora tiene una deuda y debe vender su alma para compensarlo. La teoría revela que el pack sería un medio para seguir en contacto con el rapero XX-Tenta. Aún así, la letra puede ser interpretada de muchas maneras. Una usuaria de Amino relató una experiencia un tanto conspiranoica. A como nos cuenta ella, en un momento de aburrimiento, su curiosidad salió a flote, y fue cuando se dio cuenta que en las siglas de la canción, All the Good Girls Go to Hell, contienen el número 666. Algo que es muy extraño. O simplemente, es una extraña coincidencia. Bad Boy. Aquí se muestra el comienzo de todo, donde podemos reconocer a un chico. Lo llamaremos Bad Boy, que muestra cierto interés en una chica, Billy, que al parecer tiene novio, entabla una conversación con ella, y le advierte que es un chico malo. Sunny. Aquí reconocemos que Billy ha estado saliendo junto a él y sus amigos, y al saber que le gusta a Bad Boy, haciendo entender que él consume un tipo de drogas. Sunny, en este caso, le dice que no puede permitir que se enamore de un chico que se está acercando a la muerte por voluntad propia. You should see me in a crown. Bad Boy y Billy siguen en la conversación, pero él le cuenta sobre su visión en lo que quisiera llegar a convertirse, un rey. Hay que destacar que no le gusta que se refieran a él como cariño, bebé, nene, etc. All the good girls go to hell. Aquí se puede apreciar cómo la conversación ha avanzado bastante, hasta llegar a un debate sobre religiones. Wish you were gay. El tiempo ha pasado, y Bad Boy se da cuenta de que lo que siente hacia Billy es más que un gusto, puesto que en serio la quiere, y al decir, desearía que fueras gay, está intentando encontrar una buena razón para olvidarla. Al parecer, Billy sigue con su novio, y eso lo hace molestarse aún más. Wenda Paris Bar. Pocos notarán que hay como una especie de conversación telefónica, donde Billy está terminando con su novio, puesto que al parecer está teniendo sentimientos hacia Bad Boy. ¿No sabes que no soy buena para ti? Él reclama diciendo. Rompí mi camiseta para detener tu sarado. Dando a entender que hizo mucho por ella y no era justo que le terminara así, pero que si ella quería alejarse, él no la detendría ya que solo quiere que ella sea feliz. Pero nada impide que te vayas. Aún así, él quiere hablar con ella en persona. Y le dice que podría ser tan solo una salida de amigos, que la llamará después de la fiesta. Ella se niega ya que sabe que en persona no tendría ese valor y dice. Déjame dejarte ir. Eight. Vine comprometida. Billy trata de explicarle a Bad Boy que ha terminado la relación que tenía anteriormente, pero a él no parece importarle, ya que sigue molesto. Realmente nunca sé cómo complacerte. Billy se molesta ante la actitud de Bad Boy. Tú dijiste no me trates mal. Tratando de hacer que él recuerde que la quiere, y que estén juntos por fin. La respuesta de Bad Boy es. Sé que no lo sientes, porque ¿quién soy yo para estar enamorado? Cuando tu amor nunca es para mí. Billy responde con la parte final de la canción, y ambos terminan enojándose con el otro. Strange Erickson. Bad Boy empieza a sentir necesidad de estar junto a Billy, tanto así que la empieza a comparar con una dorga. Vela. Referencia a letal. Dorga que se usa para dormir con efectos secundarios como visión borrosa, fiebre, latidos cardíacos acelerados, alucinaciones, espasmos, problemas mentales, convulsiones, y coma, a la que él se ha hecho adicto. Beauty a Friend. Billy. Así empieza la canción, y tomando en cuenta el video, vemos como Bad Boy ha hecho uso de Dead Night, y ahora ve entre sueños a Billy, todo bajo el efecto de la dorga. Y lo miro. Bad Boy al parecer, está inconsciente en su habitación, y Billy llegó para aclarar las cosas, pero lo encuentra en ese estado. Él al darse cuenta de su presencia dice. Te dije que no te preocuparas. Y pensó. Pero tal vez era mentira. Billy se desesperó al no saber qué hacer y este continúa. ¿Por qué tanta prisa? Ella responde. Recuerda no acercarte demasiado a las estrellas. Haciendo referencia a la famosa expresión, no vayas hacia la luz. Sigue con. Regresa a casa. Billy no quiere perder a Bad Boy y lo ve detenidamente y le dice. Si vas amor. Ir que no sea por error. En su último suspiro, al parecer, él dice. El día en que te conocí solo quería protegerte, y ahora, ya no puedo.
Date prisa, estoy preocupada. Si tomamos en cuenta la edición en la voz de la canción, puedes deducir que Bad Boy está en un trance entre recuperar su conciencia del todo, o seguir en cómo está. El mundo está en agonía. Es lo que dice, puesto que no puede ver con claridad por el efecto de las dórregas. Los amigos que tuve que enterrar no me dejan por las noches. Hace referencia a su sueño. Dije que no podía amar porque me rompería. Estas fueron las palabras de Bad Boy. Listen before I go. Bad Boy ha muerto. Y Billy no encuentra más sentido para vivir, va a la azotea del departamento pensando en todo lo que ha vivido junto con la persona que amaba más que nada, finalmente, decide llamar a su exnovio. Dime que el amor no tiene un final. A lo que este responde. No seas tan cursi, déjame como lo sueles hacer. Al parecer él está enfadado aún por su ruptura, Billy dice. Si me necesitas, si quieres verme, mejor date prisa porque pronto me iré. Si escuchas la canción seguro lo entenderás. Toda la noche despierto en otro ojo rojo. Se refiere a que ha estado llorando durante las noches por su pérdida. Desearía que nunca hubiéramos aprendido a volar. Se refiere a que ojalá nunca se hubieran separado, ya que así estaría con vida. Tal vez deberíamos intentarlo. Quiere decir que está considerando hacer lo mismo, es decir, suicidar. Sí. No fue mi intención hacerte llorar. Se refiere al día en el que le recriminó que había hecho todo por ella y aún así lo terminaba. Esto por supuesto que hizo llorar a Billy. I love you. Se resume en una conversación detallada en la que Billy le ha contado lo sucedido a su exnovio antes de suicidar. Sí. La noticia de que ella había muerto llegó a sus oídos, puesto que pensaba que había oportunidad de que esté viva. No es cierto, dime que han mentido. Es lo que dice al enterarse, y empieza a recordar la conversación que tuvo con ella. No fue tu intención decir te amo. Es lo que dice Billy, ya que piensa que solo lo dice para que no haga lo que está a punto de hacer. Te amo, y no quiero hacerlo. Contesta su exnovio. Goodbye. Esta última, es el recuerdo que tuvo Billy antes de lanzarse. El recuerdo de todos los momentos vividos junto a su Bad Boy. Pero lo que nunca voy a entender es cómo pasó. Creo que solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo.